Buenos días, queridos hermanos, una vez más para compartir la palabra de Dios en este día de hoy, martes 25 de octubre, martes de la 30ª semana del tiempo ordinario. En este día vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Vamos a pedir que ese Espíritu de Dios, ese dador de vida, esa promesa del Padre, venga a nosotros en este momento, que sacamos este momento para meditar su palabra. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine, que ese Espíritu Santo venga y tome el control de este momento, para nosotros poder profundizar en la santa palabra de Dios, que renueve nuestras vidas, que nos lleva al cambio la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a poder comprender, a entender que el Señor nos dice en su palabra: derrama tus dones en nosotros, el don del entendimiento, de la sabiduría, para poder profundizar en la santa palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven que te necesitamos. Vamos a leer el Santo Evangelio del día de hoy, tomado de Lucas 13, versículo del 18 al 21. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús decía: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día vemos cómo Jesús hace una comparación con las realidades de este mundo y compara el reino de Dios. ¿A qué se parece el reino de Dios?, dice Jesús. ¿Con qué lo compararé? Se parece con un granito de mostaza, algo muy pequeño que se siembra, pero que crece y se hace un arbusto. Un arbusto es un árbol que crece. Entonces, así mismo es el reino de Dios, dice Jesús. Por eso el reino de Dios, nosotros somos constructores de ese reino, colaboradores, tenemos que hacer presente ese reino y hacerlo crecer. Entonces, ¿cómo yo hago crecer ese reino? Yo soy parte del reino. Y ese reino está dentro de nosotros, dice Jesús. Entonces nosotros tenemos que poner ese reino de Dios a crecer en este mundo. ¿Con qué? Con los signos del reino, los valores del reino. Que se noten en nosotros esos signos de la solidaridad, de la fraternidad, del amor, de la unidad, el testimonio entre nosotros, el amor a los hermanos y el servicio. Eso es signo del reino. Y esa es la forma como hacemos crecer ese reino. Esa semillita de mostaza que Jesús compara el reino, tiene que ir creciendo, pero todos nosotros tenemos que ir a hacer crecer esa semilla. Entonces todos nosotros somos constructores del reino. Y si tomáramos en serio esta tarea, el mundo fuera diferente, porque reinara el bien y no el mal. Porque cada uno de nosotros iría aportando eso bueno que tiene a la construcción del reino y el mundo fuera mejor. Entonces nosotros tenemos que aportar y preguntarnos: ¿qué estoy yo aportando a la construcción del reino? Soy parte de ese reino de Dios en este mundo. Entonces la segunda comparación que Jesús hace se parece a una levadura que una mujer toma y mete 3 medidas de harina hasta que todo fermenta, hasta que todo crece. Así mismo es el reino es como levadura, como una semilla que se siembra y crece. La levadura, ustedes saben que hace fermentar y crece. Entonces nosotros somos esa levadura del reino, hermanos, que tenemos que hacerlo crecer. Tenemos que ser fermento del reino, pero un fermento bueno, que seamos luz en este mundo, que demos sabor, ser sal y luz.
En eso consiste ir construyendo el reino, iluminar el mundo que vive en tiniebla, que vive en pecado. Tanta gente que vive alejada de Dios, yo traerla al reino, pero siendo luz, siendo signo del reino, aportando esos valores del reino, como he dicho, los signos de amor y unidad, que el Señor nos invita al servicio a los hermanos. Así que se construye el reino. Entonces preguntarnos, ¿cómo estoy yo construyendo ese reino de Dios? ¿Estoy siendo grano? ¿Estoy siendo levadura? O a veces estoy siendo piedra en el reino, que no deja crecer el reino. Estoy siendo piedra de tropiezo, o estoy siendo maleza. La maleza que en nuestra cultura sabemos que en nuestras cosechas, en los cunucos, hay maleza que a veces no deja crecer los frutos. Asimismo hay gente que en vez de hacer crecer el reino, se convierte en piedra de tropiezo, en maleza, que no aporta al reino. Tanta gente que vive en pecado, desaprensivos, tanta gente alejada de Dios, que en vez de ser un signo, un valor del reino, se convierte en lo contrario. Entonces tú y yo también estamos, hermanos, llamados a traer a esa gente y a construir el reino para que seamos un fermento del reino, una levadura, esa semilla, y que se vaya expandiendo, que es Jesucristo, que está en medio de nosotros y que quiere que el reino de Dios, de su Padre, se haga visible aquí en la tierra. Y ese reino de Dios se hace visible cuando tú y yo lo construimos y vivimos en una sociedad más justa, donde hay más amor, más unidad, donde hay más bien y el mal no reina, porque en el reino de Dios tiene que reinar el bien, tiene que reinar la felicidad, la comprensión, las buenas obras, la santidad y la gracia. Entonces vamos a pedir, hermano, en este día que nosotros podamos ser constructores de ese reino de Dios y podamos hacer fructificar y hacer crecer ese reino de Dios en este mundo, porque el reino de Dios de aquí es una anticipación de lo que es el reino de Dios allí en el cielo, que es el que nos espera, la esperanza escatológica, el encuentro con el Señor en el reino definitivo, que es en el cielo, el reino de los cielos, así se llama. Entonces aquí comenzamos a participar, pero no queda aquí, sino que la invitación va más allá y en el reino de los cielos nos espera la felicidad eterna. Entonces, para nosotros ganarnos ese reino en el cielo, tenemos que empezar desde aquí a construir el reino de Dios aquí en la tierra, para un día ganarnos ese reino allá en el cielo y sentarnos a la derecha del Padre y verle cara a cara. ¿Qué es lo que Él quiere? Que el Señor quiere que todos nosotros nos salvemos y un día alcancemos ese reino. Que así nosotros, hermanos, desde ahora empecemos a construir el reino para un día encontrarnos con el Señor en el reino de los cielos. Bendiciones, comparte la palabra de Dios para que se difunda el Evangelio.